Hola, les habla la psicóloga Julia Latunenko y hoy tenemos un tema muy interesante sobre la intimidad. Si aún no se han suscrito a mi canal y es la primera vez que lo visitan, por favor, suscríbanse. Aquí encontrarán mucho contenido interesante de psicología en nuestro hermoso idioma ucraniano. Tampoco olviden darle like a este video y sus comentarios son muy importantes. ¿Qué piensan ustedes sobre la intimidad? ¿Por qué surgen tantas dificultades y problemas en las parejas que llevan mucho tiempo juntas? Hoy hablemos sobre este tema tan delicado. Este tipo de intimidad requiere una comprensión más detallada y este tipo de intimidad es diferente de la que existe entre amigos o entre padres e hijos. Este tipo de intimidad se compone de varios niveles de contacto entre las parejas. Aquí, en este video, para mayor comodidad, hablaré de la intimidad entre un hombre y una mujer, pero todo esto también se aplica a las parejas del mismo sexo. Simplemente escuchen y adapten esto a su propia vida. Todo será exactamente lo mismo. La capacidad de ser íntimos es la capacidad de amar, la capacidad de querer. Y lamentablemente esta capacidad no es propia de todas las personas. Es más, diré que esta capacidad en realidad la tienen muy pocas personas, pero en mayor o menor medida la gente puede ser capaz de construir esta intimidad. Sin embargo, debo decir que la mayoría de las personas no es capaz de construir relaciones basadas en el amor. Me refiero a ese amor que es maduro, no a la codependencia que muchas personas confunden con el amor. Pero el amor, si surge, nunca termina porque es un sentimiento maduro. La codependencia, que comienza como enamoramiento, siempre termina en drama. La mayoría de las personas, como ya he dicho, ya no son capaces de una verdadera intimidad, de un amor verdadero. Pero esta mayoría de personas sí es capaz de tener contacto íntimo porque son las hormonas, porque es la fascinación al inicio de una relación, porque al fin y al cabo son los instintos. Pero las personas deberían diferenciarse de los animales. Nosotros, los seres humanos, además tenemos el subconsciente, la conciencia, tenemos una amplia gama de sentimientos complejos que los animales no poseen. Por eso nuestra intimidad está teñida de muchos matices. Eso es algo que los animales no tienen. Pero muchas personas reducen la intimidad a una formalidad, a técnicas, incluso a deberes, al final de cuentas. Y se puede escuchar algo así como que hay que cumplir con el deber conyugal. Hemos escuchado eso de nuestros abuelos y abuelas, pero también se puede oír de gente joven que piensa que al casarse con el matrimonio obtienen derechos sobre los genitales de la otra persona. Entonces, ¿cuál es el secreto de la intimidad y la felicidad en la intimidad? Lo primero que considero importante decir aquí es que la intimidad y las relaciones íntimas no son la base de una relación madura y duradera. La intimidad en general no debería ser el comienzo de una relación. Es el resultado del amor, el resultado de la actitud de una persona hacia otra. Es el resultado de ese conocimiento previo que antecede en general a la intimidad. Porque cuando ocurre la cercanía física y corporal, permites que la otra persona se acerque mucho a ti. Y muy a menudo sucede que ni siquiera sabemos con quién exactamente nos estamos acostando. Y entonces tenemos muchísimos problemas. Cuando las hormonas nos ciegan, dejamos de ver las señales de alerta, dejamos de ser sensibles a la violación de nuestros límites. En general, dejamos de sentirnos como individuos separados. Nos fundimos con el otro como un niño pequeño desea fundirse con su madre. Los psicólogos científicos dicen que en la etapa del enamoramiento, la persona entra en un estado infantil en el que todas sus experiencias durante el enamoramiento son muy similares a las que vive un niño pequeño cuando está succionando el pecho de su madre. Muchas personas se lanzan a la intimidad física sin siquiera haber tenido tiempo de entender si esa persona es realmente la persona con la que les gustaría tener algo en común.
porque como ya he dicho, la intimidad es el resultado, la punta de la pirámide que construyen dos personas sobre la base de la cercanía emocional. Pero aún hay que llegar a esa cercanía emocional, porque antes de eso hay un periodo de conocerse mutuamente, un periodo de descubrimiento, porque si ya han tenido intimidad, en ese momento las hormonas interfieren mucho en conocer bien a la persona y en pensar si realmente deberías dejarla acercarse más o incluso permitirle entrar en tu vida. Por eso tantas parejas cuando comienzan una relación caen en un estado muy extraño y enfermizo que bueno, un enamoramiento tan intenso hasta la codependencia de hecho se considera una enfermedad. Muchos especialistas en el extranjero consideran el enamoramiento intenso como un estado patológico que requiere algún tipo de tratamiento, ya sea psicoterapéutico o tal vez incluso medicamentoso, porque algunas personas en estado de enamoramiento pueden hacer cosas que en un estado realmente sobrio no serían capaces de hacer. Por eso estas hormonas, el estallido y la falta de conciencia, así como la influencia de los traumas infantiles en la persona, por ejemplo, si un niño fue privado de suficiente contacto físico corporal o cercanía emocional, todo esto influye mucho en que la persona, cegada por estas hormonas, deja de comprobar la realidad. Se desconecta de la realidad, cae en un estado que incluso podría llamarse limítrofe. Y esto explica la razón de muchos problemas y dificultades en las relaciones a largo plazo, cuando al principio la intimidad parecía maravillosa, sentíamos una fuerte atracción por la pareja, pero luego, con el paso de los años, ya no podemos ver a esa persona y no podemos tener una intimidad sincera y abierta con ella, disfrutando de verdad. Y todo eso desaparece en algún lugar, el enamoramiento se va, esas hormonas también desaparecen y muchas parejas ya dicen, y el sexo ya no es igual y todo es completamente diferente a como era al principio. La intimidad se convierte en una formalidad, en una obligación, incluso esa intimidad puede convertirse en sufrimiento. ¿Y por qué? Porque no está respaldada por la cercanía emocional. La intimidad sin emociones, sin sentimientos, son solo movimientos, es solo gimnasia o algo por el estilo. Y vemos en las películas como después de un contacto íntimo, muchas mujeres simplemente lloran en la almohada. Para aprender a ser sincero en la intimidad y obtener un verdadero placer, es necesario ampliar el ángulo de la propia conciencia, trabajar en esos modelos de relaciones que se formaron en la infancia y que muy probablemente influyen en tu vida adulta. Es necesario trabajar en tus traumas infantiles para poder madurar, ser una persona adulta y sabia, para aprender a construir primero una cercanía emocional y solo después pasar a la cercanía física, que puede convertirse en la cima de tu felicidad y satisfacción. Todo depende de qué tipo de apego se formó en ti desde la infancia. Todos sabemos que el apego en un niño se forma en los primeros años y depende de cuán traumatizada esté la propia madre del niño. Casi nadie tiene un tipo de apego normal. Ustedes saben que existen el tipo de apego ansioso, el evitativo, el ansioso evitativo, es decir, diferentes tipos patológicos de apego. Estos también influyen en la capacidad de una persona para establecer un contacto emocional y esto a su vez afecta el contacto íntimo porque cualquier tipo de cercanía, tanto física como emocional, es la habilidad de dejar entrar a una persona en tu territorio. Ese territorio puede ser tanto tu cuerpo físico como tu espacio emocional y no perder al mismo tiempo la sensación de autonomía y de individualidad. ¿Y de qué nos habla esto? Para poder disfrutar verdaderamente de la intimidad física y de la cercanía emocional, hay que aprender a ser sincero, vulnerable y a veces débil. Alejarse de todas las formalidades y aprender a ser independiente incluso cuando te fusionas con el otro. Y las relaciones son como la respiración humana.
La inhalación es cuando están juntos, cuando se fusionan. La exhalación es cuando son dos personas separadas. No es un estado estático en el que las personas entran en una relación, inhalan, se fusionan y luego se olvidan de salir de ahí. Y ahí comienzan todos los escenarios dramáticos que uno pueda imaginar. Porque dos niños que desean la fusión y que no sienten sus propios límites, no son capaces de construir relaciones adultas y de calidad. Pero qué difícil es permitirse ese lujo, ser sincero y vulnerable en una relación. Porque aquí hay bloqueos que fueron creados por tus traumas de la infancia. Y esos bloqueos son el sentimiento de culpa, el miedo a la pérdida, la vergüenza de cómo me veo y lo que piensas de mí. Así que la intimidad puede ser maravillosa y de calidad en una pareja durante mucho tiempo. Pero los investigadores y psicólogos han descubierto un fenómeno. Cuando las personas empiezan a salir, desean mucho la estabilidad y la fiabilidad. Forman familias para sentirse protegidos y seguros, estables en su vida, para tener a su lado a una pareja en la que puedan confiar plenamente. Pero los investigadores dicen que esta situación de estabilidad y fiabilidad afecta muy negativamente a la intimidad, porque la estabilidad y la fiabilidad son enemigas del erotismo. Pero todo esto solo es cierto para las personas que sufren de codependencia. Para las personas que no se desarrollan y no trabajan en sus traumas de la infancia, si la conciencia de una persona está dormida, el subconsciente empieza a controlarla. Entonces, ¿qué hacer? Desarrollarse, desarrollarse y una vez más desarrollarse. Nuestros recursos nos son dados para desarrollarnos, no para que simplemente comamos, durmamos y tengamos una vida íntima, bueno, no muy satisfactoria. Debemos ampliar nuestro ángulo de conciencia porque nuestros traumas de la infancia crean vacíos extremos. Cuando caemos en el trauma, perdemos la conexión con la realidad. Nos sumergimos en esas experiencias que ya vivimos alguna vez cuando éramos pequeños. La persona siempre elige aquello que le resulta familiar. Incluso los sentimientos que le son más familiares, la persona elige sentirlos en uno u otro momento. Y puede haber demasiados desencadenantes que nos hagan caer en nuestro trauma infantil. Entonces, para salir de ese trauma infantil hay que saber aferrarse a la realidad, estar en el aquí y ahora. Porque una intimidad maravillosa y de calidad, el contacto íntimo, es la capacidad de estar en el aquí y ahora. Es la habilidad de disfrutar de las caricias, de los besos. Estar en el aquí y ahora cada vez que tocas la piel de tu ser amado. Porque el verdadero contacto íntimo se parece a una nueva historia cada vez que te acuestas en tu cama o incluso si caes al suelo o tienes intimidad en la cocina, donde sea que te apetezca. Es una nueva historia cada vez. Es como un baile compartido, como un dibujo hecho entre dos. Es como una canción en común. Es un acto de creatividad. Y esto sucede precisamente cuando las personas están en el aquí y ahora. No se pierden en fantasías sexuales. No vuelan hacia... No eligen jugar a juegos de rol, ponerse medias y tacones y saltar uno frente al otro, intentando lo mejor que pueden excitarse mutuamente con estímulos adicionales. No. El contacto íntimo de alta calidad es la capacidad de las personas de estar aquí y ahora. Pero sabemos que los traumas nos impiden estar en la realidad. Dos parejas traumatizadas, por supuesto, se reprocharán, se ofenderán, se criticarán y se desvalorizarán mutuamente. Y lo primero que desaparece del contacto íntimo son los besos. Y luego desaparecen el placer y la sensación de alegría después del contacto íntimo. Como mencioné, muchas personas se quedan con una sensación de tristeza después de un contacto íntimo formal y técnico. Pero si no sabemos cómo comunicarnos de manera correcta y ecológica entre nosotros, si estamos acostumbrados a las acusaciones, críticas y juicios desde la infancia, por supuesto, llevaremos todo ese bagaje con nosotros a nuestras relaciones adultas.
Y todo esto lo haremos con nuestra pareja y esperaremos de ella todo aquello que no recibimos de nuestros padres en la infancia. Tales proyecciones son precisamente caer en nuestro trauma infantil. Y cosas como las acusaciones, los reproches, la desvalorización, solo profundizan cada vez más el problema en la relación y la destruyen. Y destruyen esos hermosos sentimientos que tenían al principio. Te aferras a tus recuerdos, a cómo fue en los primeros meses e incluso quizás el primer año de tu relación. Pero todo eso ya se convierte solo en recuerdos, porque tus traumas infantiles toman el control sobre ti y dirigen tu vida. Esto hay que detenerlo porque la intimidad es un recurso colosal en la vida de una persona. Y ahora no hablo solo de los jóvenes. La intimidad debe brindarte alegría, satisfacción, elevación, inspiración y no sufrimiento, violencia, lágrimas, como suele ocurrir en parejas que llevan mucho tiempo juntas y ya han acumulado muchas ofensas y problemas que esconden bajo la alfombra. Bueno, y si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, por favor, suscríbanse. No olviden darle like a este video y escriban en los comentarios qué opinan ustedes, ¿se debe comenzar una relación con la intimidad? ¿O acaso hay que esperar un poco y ver quién está realmente frente a ustedes?